24 años. Eso es lo que acaba de decir el Tribunal Supremo sobre José Luis Ábalos. 24 años de prisión para el hombre que manejó más presupuesto que ningún otro ministro de este gobierno. Para el hombre que fue número 2 del PSOE. Para el hombre al que Pedro Sánchez llamaba su hombre de confianza. 24 años. Por unanimidad. Los 7 magistrados de la Sala de lo Penal sin un solo voto en contra. Koldo García Izaguirre, el asesor que vivía pegado a Ábalos como una sombra, camina hacia 19 años de cárcel. Víctor de Aldama, el comisionista que lo movía todo desde las sombras, se lleva 4 años y medio, pero no pisará la cárcel porque cantó. Cantó todo. Y lo que contó es lo que acaba de convertir a Ábalos en preso. Una organización criminal. Esas son las palabras exactas del Supremo. Organización criminal dentro del Ministerio de Transportes. Dentro del Gobierno de España. Mientras Sánchez salía en televisión a hablar de democracia y de justicia social, su hombre de máxima confianza cobraba 10.000 euros al mes en efectivo. 10.000 euros al mes. Gastos fijos lo llamaban. Así aparece en la sentencia. Gastos fijos como si hubiera facturas, como si fuera una nómina. ¿Alguien en la Moncloa preguntó de dónde venía ese dinero? ¿Alguien en 4 años se plantó delante de Ábalos y le preguntó quién le estaba pagando al margen del Estado? Porque Ábalos llevaba en ese ministerio desde junio de 2018. 4 años largo manejando el ministerio más grande del gobierno, el de mayor capacidad de gasto de toda la administración española. Y mientras lo hacía, Aldama movía los contratos, Koldo García los ordenaba, y el ministro cobraba. El Supremo lo ha aprobado. Todo. 13 millones de mascarillas. Ese es el centro visible del caso, pero solo el principio de lo que hay debajo. España estaba en plena pandemia. La gente moría en los pasillos de los hospitales. Los sanitarios pedían equipos de protección a gritos, cosían mascarillas caseras, reutilizaban guantes. El mundo entero buscaba material sanitario con desesperación. Y en ese momento, con ese telón de fondo, Ábalos adjudicó el suministro de 13 millones de mascarillas a Puertos del Estado y a Adif, 2 empresas públicas. ¿A quién se las compró? A una empresa vinculada a Aldama, el mismo hombre que le pagaba los 10.000 euros mensuales. ¿Casualidad? Dirán algunos. Una coincidencia desafortunada. Un error de criterio en un momento de urgencia. Eso es lo que dirán quienes todavía necesiten decir algo en defensa de Ábalos. Pero lo que realmente destruye cualquier argumento de casualidad o negligencia está en la sentencia, en esas 224 páginas. Ábalos tenía sobre la mesa una oferta alternativa. Mascarillas de otro proveedor, otra empresa, sin ninguna vinculación a Aldama, por la mitad de precio. Con entrega más rápida desde China. El presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo, presionaba para aceptar esa oferta. Era mejor en todos los sentidos. Precio, plazo, empresa sin mácula. Ábalos la descartó. Y lo que convierte ese descarte en condenable no es solo la decisión, es el tiempo. 38 minutos. Ábalos tardó 38 minutos en ampliar el pedido de 4 a 8 millones de mascarillas a la empresa de Aldama. Ese tiempo empieza a contar exactamente después de que Soluciones de Gestión, la empresa del comisionista, le advirtiera a Koldo García de que o todo o nada. Ese fue el ultimátum. 38 minutos después, Ábalos firmó la ampliación, la oferta más barata rechazada. El volumen duplicado para la empresa del socio. Las mascarillas de la pandemia convertidas en una línea más dentro del sistema de cobros. El Supremo no lo llama coincidencia, lo llama delito. Y si esto todavía parece un caso aislado, una trama concreta sobre un contrato concreto en un momento excepcional, el resto de la sentencia desmonta ese argumento de forma quirúrgica. Porque los hechos probados no se limitan a las mascarillas. El Supremo considera probado que Ábalos contrató a 2 mujeres de su entorno personal en empresas públicas. A Jessica Rodríguez le pagaron el piso, a Claudia Montes le dieron el empleo. No porque tuvieran el mejor currículum, porque eran conocidas del ministro, y el ministro tenía que quedar bien con alguien que le estaba pagando. La empresa de Aldama arrendó a Ábalos un piso en Madrid con opción a compra, y luego otros 2 más, en Marbella y en la línea de la Concepción, también con opción de compra. ¿A cambio de qué? La sentencia lo precisa. A cambio de gestiones concretas y verificables, una nota de prensa sobre el rescate de Air Europa y una licencia de hidrocarburos. Un ministro del gobierno de España, cobrando un piso por una nota de prensa, cobrando otro piso por una licencia. Y la multa. 3.700.000 euros por uso de información privilegiada. Porque Ábalos usó información del ministerio para que la empresa de Aldama ganara contratos que sin esa información no habría ganado. Eso también está probado.
Eso también lo condena el Supremo. Hagamos un segundo de pausa para entender cómo funcionaba esto por dentro, porque el Supremo no solo condena, describe. Y lo que describe en esas 224 páginas es un sistema, no un accidente. El reparto de roles estaba claro. Aldama era el captador. Localizaba empresas o particulares con intereses ante la administración pública, conectaba esos intereses con quien tenía el poder para satisfacerlos y cobraba comisión por el resultado. Koldo García era el ejecutor, el que hablaba con las empresas, el que coordinaba los pasos, el que decía cuándo y cuánto. Ábalos era la llave, el ministro, el que tenía la firma, el que podía mover un contrato en 38 minutos si alguien al otro lado del teléfono decía o todo o nada. Cada uno asumió un papel diverso y complementario. Eso escribe el Supremo. Diverso y complementario. El lenguaje judicial que describe lo que en términos ordinarios llamaríamos una empresa. Una empresa dedicada a vender el poder del Estado al mejor postor. Instalada dentro del ministerio más grande del gobierno. Funcionando durante años. Y lo que hace especialmente grave lo de las mascarillas no es solo la cantidad ni el dinero. Es el momento. Pandemia. Estado de alarma. El gobierno tenía poderes de emergencia que en circunstancias normales están sujetos a control parlamentario, a licitaciones, a plazos. La pandemia saltó todos esos controles. Y la organización criminal de Ábalos los usó. Usó la emergencia para adjudicar sin las garantías que la emergencia había suspendido. Usó el caos para no dejar rastro. O eso pensaron. La UCO encontró el rastro de todas formas. Organización criminal, cohecho, malversación, tráfico de influencias, uso de información privilegiada. 7 delitos en total. 24 años de pena. 15 de cumplimiento efectivo máximo. Eso es lo que queda de la carrera de José Luis Ábalos. Si esto te importa, si crees que un ministro que cobraba 10.000 euros al mes de un comisionista mientras gestionaba contratos públicos de miles de millones es algo que tiene que saberse, suscríbete ahora. Aquí no hay patrocinadores que dependan del favor del gobierno. Aquí está todo lo que los grandes medios van a despachar en 3 minutos antes del deporte. Porque lo que viene después de esto cambia el tamaño del problema. Esta es la primera pieza del caso Koldo. Solo la primera. La que ha llegado al Supremo por separado y ya ha dejado a un exministro con 24 años encima. Pero el caso entero, el que sigue vivo en la Audiencia Nacional, tiene muchas más piezas. Y tiene muchos más nombres. Santos Cerdán, el que sustituyó a Ábalos como secretario de organización del PSOE. El hombre al que Sánchez eligió para llenar ese puesto después de que el escándalo estallara. El mismo que aparece en grabaciones reuniéndose con los independentistas. Santos Cerdán está en la causa. La sentencia del Supremo lo menciona explícitamente al señalar que la investigación en la Audiencia Nacional afecta también a ex altos cargos del Ministerio de Transportes que todavía no han sido juzgados. ¿Cuántos contratos más hay? ¿Cuántas obras? ¿Cuántos pisos? ¿Cuántas licencias? ¿Cuántas notas de prensa se vendieron al precio de un arrendamiento con opción a compra? Porque si el sistema funcionaba así, con las mascarillas, con el rescate de Air Europa y con una licencia de hidrocarburos, la pregunta razonable es cuántos contratos más pasaron por ese ministerio siguiendo el mismo procedimiento. El Supremo no lo sabe todavía. La Audiencia Nacional lo está investigando. Y mientras tanto, los que podrían saberlo siguen callados. Algunos de ellos. Porque Aldama habló. Aldama habló antes del juicio, durante el juicio, y habló también esta mañana al salir del Supremo. Satisfecho. Dijo que está satisfecho porque la colaboración con la justicia en este país sirve. Y luego lanzó un mensaje a los que vienen detrás. No los nombró. Nadie le preguntó directamente quiénes son, pero cualquiera que lleva meses siguiendo este caso entiende la referencia. Julito Martínez. El hombre que aparece en los documentos de la UCO ligado a Zapatero y a la causa venezolana. El amigo íntimo del expresidente que lleva viajes a Caracas que nadie ha terminado de explicar. Leire Díez, la fontanera del PSOE cuyas agendas interceptadas documentan contactos con jueces y fiscales que tendrían que ser imposibles. Los que todavía no han cantado. Los que todavía esperan sentencia o siguen en medio de la instrucción. Aldama les está diciendo que hablen. Desde la puerta del Tribunal Supremo, con la cara de quien acaba de salir de rositas, mientras sus socios de organización criminal van a cumplir 15 años. Hablen, dice. Funciona. Eso significa que Aldama sabe más de lo que ha contado. Eso significa que hay más cabos sueltos de los que aparecen en esta primera sentencia. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tardan en atarse? Volvamos un momento a Ábalos, a lo que este hombre era antes de hoy y lo que es después de hoy.
Ábalos fue el que aguantó el partido cuando nadie más aguantaba. Fue el que negoció con Podemos, con los independentistas, con las baronías del sur. El que firmaba los contratos que nadie quería firmar y los acuerdos que nadie quería explicar. El fontanero mayor del PSOE durante años críticos, los de la moción de censura, los de la pandemia, los de las elecciones que el partido no podía perder. Nadie en ese partido entendía la maquinaria interna mejor que él. Nadie tenía tantos contactos, tanta información, tanto acceso. Y durante todo ese tiempo cobraba 10.000 euros al mes de un comisionista privado. Sánchez lo sabía todo de Ábalos. Lo conocía desde hacía años. Lo eligió él para secretario de organización, el puesto más interno y más sensible del partido, el que controla los hilos de las candidaturas, de los recursos, de los acuerdos internos que nunca salen en prensa. Dos hombres que se reunían semana tras semana durante años. Dos hombres que hablaban de todo lo que pasaba dentro del PSOE. Y cuando el escándalo estalló, cuando la UCO detuvo a Koldo en febrero de 2024 y el nombre de Ábalos empezó a aparecer en todas las noticias, Sánchez tomó una decisión. Lo expulsó del grupo parlamentario. Lo puso en la calle dentro del propio partido. Lo dejó solo, sin protección, sin posición, sin red. Le quitó todo lo que el partido le había dado. ¿Qué hizo Ábalos? Se fue a sentar en el escaño como diputado no adscrito y no dijo nada. No denunció nada. No habló con ningún periodista. No dio ninguna entrevista. Esperó en silencio. Hasta que la UCO lo detuvo el 27 de noviembre y lo llevó desde la cárcel de Soto del Real al Tribunal Supremo en furgón policial. El mismo hombre que hace 4 años llegaba a los sitios en coche oficial con escolta. El mismo hombre que firmaba contratos de miles de millones con una pluma en la mano y el logo del ministerio detrás. El primer día del juicio, el 7 de abril, los que estaban allí lo contaron con un detalle que dice mucho. Había 2 clases de acusados. Los que llegaron en furgón desde Soto del Real, Ábalos y Koldo, esposados con el uniforme de los presos. Y el que llegó en coche particular, Aldama, de traje. La misma imagen que 2 meses después se convierte en sentencia. 15 años de cárcel para los primeros, ningún día para el que habló. Pero aquí viene la pregunta que los telediarios no hacen, la que los periodistas del sistema evitan porque tiene consecuencias demasiado grandes. ¿Cuánto sabía Sánchez? Ábalos era el número 2, el secretario de organización, el que controlaba el partido desde dentro, las listas electorales, los afiliados, los acuerdos de coalición, todo. Tenía reuniones con el presidente con una regularidad que cualquier miembro del gobierno hubiera envidiado. Tenía acceso directo, constante, cotidiano. Y estaba cobrando 10.000 euros al mes en efectivo, mientras gestionaba contratos públicos de miles de millones. El Supremo ha condenado a Ábalos, pero el Supremo solo juzga a quien tiene en el banquillo. Y en ese banquillo no estaba Sánchez. Eso no resuelve nada. Solo significa que lo que todavía no se ha investigado queda pendiente. Ayuso lo puso en palabras esta mañana, pocas horas después de que se conociera la sentencia. Un mensaje en las redes que muchos han visto ya. Si eres el número 1 del PSOE y condenan a tu número 2. Si eres presidente del gobierno y condenan al ministro que más presupuesto manejaba. Y la condena es de 24 años solo por el primer juicio. ¿No es suficiente para convocar elecciones? Sánchez no ha respondido. No ha hecho ninguna declaración sobre la sentencia. El PSOE ha publicado un comunicado técnico, frío, sin la menor emoción, que básicamente dice que respetan la decisión judicial y que el partido sigue adelante. Sigue adelante. El partido, cuyo número 2 tiene 24 años de condena encima por liderar una organización criminal dentro de un ministerio del gobierno. Sigue adelante. Pero lo que viene a continuación en los tribunales tiene aún más fuerza que lo de hoy. El caso Koldo en la Audiencia Nacional afecta a muchos más nombres que los 3 condenados hoy. Afecta a ex altos cargos del Ministerio de Transportes que aún no han sido juzgados. Afecta a Santos Cerdán, que tiene expediente abierto. Y se cruza con otras investigaciones que están corriendo en paralelo y que en algún momento van a encontrarse. Leire Díez. La mujer que aparece en los documentos judiciales como la fontanera del PSOE. Las agendas que le interceptaron documentan contactos con jueces y fiscales que tendrían que ser imposibles para alguien de su posición. El auto del juez Pedraz sobre su caso es uno de los documentos más demoledores que ha producido esta instrucción. Y todavía queda mucho por delante en esa investigación. Zapatero, 168 viajes a Venezuela. Imputado,
Las joyas que su portavoz valoró inicialmente entre 30 y 50.000 euros y que la tasación oficial del juzgado, encargada por el juez Calama a la Casa Ansorena, dejó en 1.323.915 euros, 44 veces más. El caso Plus Ultra, la aerolínea venezolana rescatada con dinero público que nadie ha explicado de forma convincente. Julito Martínez esperando su propio turno. García Ortiz, condenado por el Supremo por filtrar información confidencial del caso González Amador, el novio de Ayuso, dimitido, hecho probado en sentencia firme. Begoña Gómez, con el juicio de Peinado avanzando. El CGPJ abriendo vía disciplinaria contra el juez Peinado, precisamente hoy, el mismo día que cae la sentencia de Ábalos. Todo a la vez. Todo en el mismo gobierno. Todas estas investigaciones corriendo al mismo tiempo sobre personas vinculadas directa o indirectamente al presidente. La sentencia de hoy tiene un peso específico que va más allá de Ábalos. Es la primera condena firme. Es el primer hecho inapelable. Los primeros 24 años que ya son reales y no una acusación ni una investigación. Y eso cambia el mapa. Porque lo que antes era un caso que el gobierno podía presentar como judicialización de la política, como lawfare, como persecución judicial, ahora tiene una sentencia por unanimidad de 7 magistrados que dice lo contrario. Una organización criminal. Hechos probados. 24 años. Nadie va a salir en rueda de prensa a cuestionar a 7 magistrados que votaron lo mismo. El gobierno lleva 2 años usando esa estrategia. Lawfare. Persecución. Politización judicial. Y hoy el Supremo les ha devuelto la respuesta en 224 páginas. Ábalos está en Soto del Real. Koldo está en Soto del Real. Aldama se va a casa a cumplir trabajos comunitarios porque colaboró. Y Sánchez está en la Moncloa. El próximo vídeo lo voy a dedicar a lo que viene. A las otras piezas del caso Koldo que todavía están abiertas en la Audiencia Nacional. A los nombres que quedan por pasar por los juzgados. A los documentos que siguen sobre la mesa del juez y que pueden convertir esto en algo todavía más grande que la condena de hoy. Hay un nombre en particular que nadie está mirando todavía con suficiente detalle. Alguien que aparece en varios de estos casos de forma discreta, casi invisible, pero que está en todos. En el próximo vídeo lo vamos a examinar con lupa. Suscríbete si no quieres perdértelo. Y si esto te ha parecido importante, compártelo, porque esto es lo que nos cuesta a todos. Esto es lo que salió de las mascarillas que se compraron durante la pandemia.